Bienvenidos a su canal Crónicas del Excusado, Historias y Relatos. Crónicas 4, Desaparecidos. Venimos acompañado de uno de los hijos de mi querido Pomponio, Muelón. Don Muelón Muelitas es nuestro queridísimo compañero de viaje. Sí, está grande, ¿no? Está todo musculoso, fuerte este muchacho. Es mi mucharejo, eso sí. Entonces, con él vamos a estar aquí hablando de algo que, spoiler, va a ser duro, fuerte, pero no es chancla, no se preocupen. Voy a tocar algunas fibras, algunas heridas por ahí, algunas cositas que a veces no queremos ver, pero porque creo que necesitamos escuchar en una voz, en alguien, algo que muchos están pasando y viviendo en este momento, pero que muchos divulgadores, a veces yo incluido, para evitar de pronto eh, ser tan regañones, aunque yo sigo siendo muy regañón a veces, más de uno va a decir, a veces, bueno, sí, a veces se me da la mano, se le va, pero bueno, el asunto es que hay tanta gente que nos pone en una de estas dos escenarios, o muy distópicos, o sí, los arcontes tienen el poder, o, ay no, todo es lindo, viva fuerte, sano, todo va a estar bien, cuando usted sentís una mierda. Entonces, ¿a cuál de los dos le paro atención? Entonces yo creo que una de las razones de por qué abrí este canal es precisamente porque yo soy uno como ustedes, o sea, en muchos lugares donde escuchaba narrativas realmente no me respondía a lo que yo sentía o necesitaba saber y decidí encontrar esas respuestas y empezar a direccionar mi narrativa en eso precisamente, en encontrar y decir lo que realmente encontraba y lo que estoy viendo y lo que estoy observando y sobre todo lo que yo creo que podría ser la mejor opción para que la gente saque sus propias conclusiones y discierna y de esa forma poder al menos irnos separando la dependencia hacia aquellos que nos controlan con muchas narrativas, en donde desafortunadamente una de las grandes cosas que observamos es la falta de atención. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa porque creo que es bueno escribir un nombre de algo que ahorita estaba viendo en el perfil de una suscriptora donde se habla de este tema y yo dije, qué bueno arrancar el canal con ese tema en particular y empezar a tocar aquello que de pronto no queremos ver, pero que es necesario que lo encaremos, porque es nuestra oscuridad, nuestra sombra. Y somos solo nosotros los que podemos llevar esa luz desde adentro a esa sombra. Nada de afuera va a iluminar la sombra, a no ser que tú mismo lo permitas. Pero lo ideal y lo que se espera es que sea uno mismo el que lo haga, porque creo que esa es la tarea, mostrar que somos capaces de salir de esa oscuridad y así romper la cadena de dependencias que se han nutrido de manera descarada muchos gurús para enriquecerse. Hago la pequeña pausa. Ahora sí, vuelvo por acá. Por allá lo escribí, voy a que lo vean, por allá está, no sé si lo alcanzan a ver, allá lo escribí, de todas maneras lo voy a leer. Es el efecto Hawthorne, H-O-W o W, como la quieran decir, T-H-O-R-N-E, el efecto Hawthorne. Y es un tema de estudio que ha generado mucho debate y es necesario que lo averigüen, lo investiguen, en qué consiste realmente. Acá les voy a dar una pequeña síntesis. Es actuar de manera automática. Cuando vos estás actuando de manera automática, no te fijas, no prestas atención, estás distraído, como lo decía ese gran compositor Facundo Cabral, estás distraído. Es una especie de canción, poema muy hermosa. Eh,
vienen todos esos conflictos, todos esos fracasos, todos esos problemas y ese caldo de cultivo para convertirte en un ser dependiente de otros. Me explico. La gran mayoría de la gente que sigue las redes sociales, la inmensa mayoría, lo que hacen es seguir a aquellos que les digan lo que usted desearía escuchar, desearía que le validen, desearía que le orienten, y por eso es que presta oreja a aquellos que dicen lo que usted dice, ay, me resonó. Hay que diferenciar con aquellos que hablamos sin buscar agradar a nadie, simplemente decimos lo que decimos y que lo que expresamos resuena en usted. Usted me presta atención, qué es lo que está diciendo, me resonó, me interesa, porque hay una identificación. Y la otra es cuando usted no se quiere escuchar y está buscando más bien que otros le validen lo que usted ya sabe, pero que no quiere reconocer. Y aparte de eso, caer en el conformismo o a veces en la procrastinación, en donde más bien preferís que sea otro el que te dicte para vos no asumir ese esfuerzo y ese trabajo, porque a veces nos domina la pereza. Entonces hay ciertas divulgaciones, ciertas narrativas en las redes sociales muy extendida, por eso es que uno ve a ciertos divulgadores que ya tienen ayudantes de imagen, asesores de imagen, porque dieron con el clavo, dieron con la mina de oro que le puede permitir ganar gran cantidad de dinero, gran cantidad de suscriptores y llegar al famoso platino, disco de platino que da YouTube para los que tienen más de 1 millón de seguidores. Entonces, en ese orden de ideas, buscan cuál es la tendencia, qué es lo que quieren sus seguidores. Entonces cuando dicen, ¿tú qué opinas de lo que estoy diciendo? ¿Tú qué opinas al respecto? Están mirando cómo evaluar qué es lo que quieres, qué es lo que opinas, qué es lo que te carece, qué es lo que te hace falta, qué es lo que necesitas para acomodar su narrativa y decirte lo que querés y no la verdad. Porque desafortunadamente cuando se está hablando de algo, hay dos versiones, la que es verdad y la que quieres escuchar. Y la inmensa mayoría de la gente elige la segunda, la que quiere escuchar. Porque a veces la verdad es muy dolorosa. Pero es que hay gente que se ha ido de este canal porque doy chancla. No es que sea que dé chancla o que sea muy regañón, sino que realmente toco donde duele. Y hay gente que no le gusta eso. Y sobre todo que un desconocido te esté regañando. ¿Quién es ese berraco, ese aparecido? ¿Quién se ha creído para venirme a regañar? Entonces, activa un sistema de defensa que ahí mismo genera rechazo y la persona se va. Por eso es que yo digo que los que están aquí en el canal son valientes, porque a pesar de que a veces digo cosas muy fuertes que llegan a despertar sensibilidades muy fuertes en las personas, en vez de irse cobardemente, deciden más bien encarar y quedarse aquí y seguir escuchando y sobre todo ir aplicando, que es lo más importante, porque una lección, un consejo, una enseñanza sin aplicar es simplemente ideología vacía, ideología barata. Entonces, la cuestión acá es esto, tocar aquello que a veces nos mueve el piso y tener el valor de encararlo. Entonces, la inmensa mayoría de las personas no quieren escuchar la verdad, más bien prefieren escuchar lo que quieren oír. Y eso es lo que alimenta esas narrativas de muchos divulgadores que gracias a sus asesores de imagen dieron con el clavo y por eso es que crecen y crecen y crecen. Pero en realidad esto es de hablar desde lo que uno sabe, entiende, interpreta. Si bien mi verdad es mi verdad, cuando tú me escuchas se convierte en mi opinión para ti, porque tu verdad es tu verdad. Y yo no vengo a imponer ni la mía, ni cambiar la tuya, ni aceptar la tuya para cambiar la mía. Simplemente estoy exponiendo algo que es mi verdad y que deberé asumir y tendré que afrontar en mi vida. Pero usted está escuchándome una opinión. Y esa opinión, usted desde su verdad verá si se acomoda o no. Entonces cuando algo te resuena de alguien, en este caso mi persona,
es porque ha tocado algo que usted dice, eso lo he estado trabajando y esta persona dio donde era y me está validando algo que sé que es por ahí. Entonces no estoy tan solo en esto. Muy diferente a aquellos que, ay no, estás diciendo lo que yo quería decir pero que yo no dije, ay escribiste lo que yo quería que escribir pero no lo había escrito, ay estás diciendo lo que yo pensaba hace tiempo. Eso es procrastinación. Así duela, es procrastinación. No es que usted lo estuvieras pensando, sino que nunca tuviste el valor de realmente encarar eso hasta que apareció alguien. Y si eres de las personas que delegas en terceros y depende de lo que otros hagan, esa persona se convierte en un gurú para ti, en un masterclass. Y si más te dejas controlar, obvio, si te ofrecen talleres de miles de dólares, usted los paga o busca la manera de conseguir el dinero. Entonces, ahí es donde desafortunadamente muchos de nosotros caemos en esas narrativas y en esas redes que están hábilmente estructuradas en las redes sociales. Y si eso ocurre con divulgadores que sinceramente son puro buchepluma, o sea, puro humo y nada más, ahora imagínense dentro de las operaciones SEO, operaciones psicológicas, que están basadas en mucha información estadística de ingeniería social de años, décadas de investigación del comportamiento y conducta humana, que se les ha facilitado más el trabajo teniendo ya el mapeo de la emocionalidad humana en el cerebro y qué cosas la activan, qué cosas la bloquean y qué cosas la suprimen o las maximizan. Y de esa manera te manipulan y te controlan con las narrativas actuales. ¿Qué pasó antes de que se publicaran los archivos Epstein? ¿Se acuerda lo que estaban diciendo antes de eso? Ahora todo es archivos Epstein. Y ahora le están restando energía metiéndolo por otro lado, con otra narrativa, con otro escándalo, y así van manipulando. De esa manera usted no puede prestar atención, te desenfocas, como acabo de pasar en este momento conmigo, porque como buen Asperger yo me fijo en todo y acabo de pasar un perrito con algo azul, por allí está pasando, pero bueno, tenía una pañoleta. Entonces el asunto es que dentro de todas estas estrategias de distracción, este efecto es clave entenderlo. Yo aquí les he dado herramientas, conceptos para que investiguen. Por ejemplo, la famosa ventana de Overton, con V, Overton, para que se den cuenta cómo manipulan la realidad y cómo normalizan cosas que en el sano juicio de cualquier ser humano no son normales, pero que las normalizan a medida de qué, a mediante qué, el bombardeo constante de gente que dice, ah sí, yo soy experto, eso es normal. Por eso lo que pasó en el Super Bowl, esas bellezas que salieron ahí, con un discurso muy lindo, sí, América somos todos, desde la Patagonia hasta Alaska, en realidad lo que estaban diciendo era lo que quería la gente escuchar dentro de la narrativa de conflicto y choque y polarización entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, donde el tema central son los migrantes. Entonces viene un idiota como estos a decir lo que sus asesores de imagen le dijeron y vea el resultado. Por un lado el rechazo de la gente que no fue boba, pero por el otro lado la cantidad de idiotas útiles que le están comprando millones de discos. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado e ir identificando cómo nos normalizan cosas. La mujer esa que estaba con él, que en algunas redes y círculos muy cerrados saben quién es esa persona. Esa mujer es los videos de esa persona son asquerosos, simbología totalmente satánica por todos lados. Verla liderando dizque la nueva rebeldía con un tipo que es un adefesio de persona. Aquí sí estoy hablando de la persona, no de la idea, estoy hablando del tipo como persona, es un adefesio. Para ver cómo normalizan dentro de toda una estructura de bombardeo constante a través de redes sociales cosas que en el sano juicio de una persona, en lo cotidiano, jamás vería como algo normal. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a identificar esas herramientas que nos ayudan a desprogramarnos. Y esta es una excelente. El efecto Hawthorne. Se lo deletreo otra vez para que lo busquen. Hawthorne. Ese efecto es
al darnos cuenta de cómo hacen que nosotros en realidad perdamos la atención, nos distraigamos con cosas, para que de esa manera no nos enfoquemos, no prestemos atención y estemos en modo constante en automático, volviéndonos adictos a la dopamina, que es lo que es fomentada y alimentada a través del efecto síndrome del espectáculo, que ya lo hablé aquí. Y el síndrome del espectáculo es precisamente ese amarillismo que hace de que se libere dopamina y usted por morbo, sin darse cuenta, está disfrutándolo porque tu cerebro se volvió adicto a la dopamina. Y usted no está haciendo una reflexión en torno a lo que estás viendo, simplemente estás obteniendo una satisfacción. Entonces, es muy necesario que empecemos a comprender esto. Ya en otros videos les he dicho, y aplicando lo que es realmente física cuántica y no la pendeja que salen algunos por ahí sin tener ni idea de lo que es la cuántica. Hombre, cuando estamos prestando atención sobre algo, cuando enfocamos nuestra atención en algo. Y la mejor manera de desarmar una cantidad de problemas que tenemos en nuestra vida es dejar de actuar en automático, es dejar de llevarnos por el reactivismo o el reaccionismo y más bien hacer una pausa. Muy cierto lo que decía un padre hace muchos años allá cuando yo era catequista: Richard, cuando te enojes, tómate 3 traguitos de agua antes de decir cualquier bobada. Lo que decía un médico que yo tenía cuando yo era joven, cuando necesitaba la atención de un psiquiatra en ese entonces, cuando era chico, joven, cuando nadie había podido identificar que yo tenía Asperger, esos niveles tan brutales de ansiedad que yo manejaba. Él me decía: Richard, cuando vos sintas que hay algo que te está poniendo en un círculo, en un bucle sin salida, empieza a decir pero, ponle pero a las cosas. Y te vas a dar cuenta que vos sos el principal obstáculo de no salir de eso. Pero. Entonces, claro, cuando ocurría algo que me bloqueaba, yo empecé a decir, en vez de decir, bueno, ¿qué me está pasando? Yo decía, pero. Y cuando me di cuenta, carajo, yo estoy haciendo excusas, me estoy excusando, estoy procrastinando, estoy evadiendo asumir algo, encarar algo. Entonces ahí es donde uno empieza a desprogramarse, cuando uno empieza a salir de la red de control. La consigna de ser neutro más no indiferente, en donde gente muy programada sigue confundiendo y creyendo que estoy hablando de neutralidad. Y empiezan a emitir juicios pendejos con eso. No. Ser neutro es el equivalente de el camino del medio que enseñó el budismo. Es simplemente entender de que somos sujetos que emiten emociones y que reaccionan ante circunstancias y eventos externos. Por lo tanto, si yo dejo que lo externo me controle mi emocionalidad, me convertiré en un títere de lo externo. Pero si vos te mantenés neutro, es decir, observante de tus emociones, aquello que puede generar una reacción en ti, vos lo controlás y tomas una decisión que te va a llevar a una elección para que de esa manera sigas por un camino y no por donde te quieren llevar. Todo es libre albedrío. Tú eres el que decides para elegir, no que otros decidan para que tú elijas. De esa manera, al controlar tus emociones, no es dejar de sentir, es simplemente controlar tus emociones. Te das cuenta que aquello que te están mostrando está manipulando el dolor, la tristeza, la ira, la indignación, la rabia, el deseo de venganza, resentimiento. Entonces, pare ahí. Yo no me voy a ir por esa polarización. Tampoco me voy por el lado de la indiferencia, darle la espalda a eso porque te baja la vibración. No. Asumo la responsabilidad de mis emociones. Eso me indigna, sí. Pero no voy a caer en la reacción. Voy a entrar en la acción. ¿Qué quiere decir eso? Si eso requiere una denuncia, seguiré los conductos regulares para llevar la denuncia, pero no caeré en la masa sin verificar si realmente eso es verdad. De esa forma, estoy siendo neutro, mas no indiferente. Controlo mi emoción, no me dejo llevar. Respiro, tomo agüita si es necesario, o digo pero. Y ahí me calmo, me vuelvo objetivo.
Y lo que quiere controlar al sujeto, me vuelvo como el observador del objeto. Y ahí es donde yo digo, bueno, yo no me voy a dejar llevar por lo que están diciendo aquí y allá. Voy a asumir esta postura, esta posición, porque creo que es la más conveniente para mí mismo. Y desde ahí direccionas al objeto, toma ese camino. En el momento, vos asumís ese camino. El que tiene el control es usted, no lo externo. ¿Van entendiendo? Por eso es que el objeto, cuando observamos el objeto, en este caso a nosotros mismos, ya no es el sujeto, sino el objeto. Empezamos como a mirar qué está haciendo, qué está diciendo. Estamos haciendo un ejercicio que cada vez nos va a colocar en una posición que nos va a acercar más en la conexión con nuestra monada principal, con nuestro ser mayor, con tu alma auténtica. Y entonces, mi avatar está en esa situación, está ante una crisis, está pasando esto. ¿Listo? A ver qué soluciones pueden haber. Y ahí es donde las decisiones se convierten en elecciones asertivas, no que te controlen. Entonces, ahí es donde quiero yo llegar. Darnos cuenta de que nosotros no podemos seguir actuando en automático. Y eso es algo que desafortunadamente la gran mayoría de nosotros seguimos viviendo todos los días como un robot, como un autómata. Yo no sé si ustedes ya vieron la entrevista que tuve con estas señoras de Argentina tan queridas para compartir, la última que salió hace unos días, en donde estoy hablando de que nosotros debemos enfocarnos, debemos asumir que a pesar de todo lo que está sucediendo, no podemos caer en la manipulación. Ya se sabe que los archivos Einstein es una operación psicológica, que es ¿para qué? Generar más distracción. Te dan unas migajas y te exageran otras en donde al final, como usted no va y verifica, usted come de cuento y así te arrean como ganado. Porque para esta gente nos ven como ganado. Para ellos nosotros somos bestias que hay que arrear de un lado para otro. Nos ven como una mierda de cerdo, como nos llaman los sionistas. Goyín. Y de esa manera nos controlan y manipulan a través de las redes sociales. Y se aprovechan de una vaina que llama automatismo. La mayor parte de nuestro tiempo estamos actuando en modo automático. Y por eso es que en nuestra vida se presentan situaciones que luego nos arrepentimos, lloramos, nos desgarramos las vestiduras, le echamos la culpa a todo el mundo, a Dios y lo que sea, cuando en realidad fue por tu falta de prestar atención. Sí fue chancla. Pero bueno, esto es una crónica. Estoy empezando con algo que parte de un hecho. Estamos ante una situación en este 2026 que empezó muy movido, muy animado, con toda una serie de estrategias que nos están buscando distraernos para no ver que hay un cambio radical en todas las estructuras a nivel de lo viejo, que está siendo reemplazado por algo nuevo, en donde en una carrera, en una lucha de facciones, están buscando unos ser los protagonistas de eso nuevo para seguir manteniendo el control bajo otros términos. Y si es necesario, en la desmontada y destrucción y deconstrucción de lo viejo, están dispuestos incluso a agarrar a bofetadas a sus propios padres. Como pasó hace poquito en una noticia que estuve leyendo, donde el hijo del señor Netanyahu, de por allá del Medio Oriente, su hijo lo agarró a golpes por no estar de acuerdo por lo que está haciendo ese hombre. Entonces las facciones están haciendo lo mismo. Nosotros no podemos caer en el síndrome de los patriotas que creen que un hombre es el salvador, olvidándose de que hay una estructura de poder en donde el presidente de Estados Unidos está en uno de los escalones, por cierto, más bajos de la escala de poder. ¿A quién le está sirviendo este señor? Y si bien es cierto, hay ciertas jugadas que son muy halagüeñas y para la mayoría de nosotros, el tipo sí está trabajando, en realidad obedecen a otras estrategias y agendas que desafortunadamente usted no conoce y que unos pocos tratamos de dilucidar
a ver si de pronto logramos desenredar este entramado tan brutal en donde sí, literalmente la gran mayoría no tenemos ni idea qué está pasando realmente, pero al menos intentamos atar cabos y mirar un panorama que nos permita, al menos en medio de este campo minado de tanta desinformación, tantos bulos y sobre todo tanta distracción, poder encontrar una ruta, así sea para poder sobrellevar el día a día. Entonces, en ese orden de ideas, creo que es muy pertinente y muy necesario volver a hacer la pregunta: ¿qué estaba pasando antes de los archivos Epstein que se publicara? Y ahora el tema de moda es el Super Bowl. Lo que hizo ese idiota. No estábamos en medio de la desclasificación de 3 millones de archivos. ¿Por qué le están prestando atención a ese tipo? A lo que mostraron ahí. Va viendo cómo va funcionando la distracción. Y mientras tanto, ¿qué está sucediendo a nivel económico? Las jugadas económicas que se están haciendo. Mire lo que está pasando en Venezuela. Vea lo que está pasando en este momento en Europa. La canallada que está liderando Sánchez en España. Vea lo que pasó en el Océano Índico. Eso es un acto de guerra. Estados Unidos se apodera de un petrolero de origen ruso en aguas internacionales, en un claro acto de piratería. Entonces, todas estas cosas que se están moviendo, ¿a dónde nos están llevando? Y qué extraño que casi nadie está prestando atención de una noticia que debería ser primicia mundial: la desclasificación de archivos sobre los fenómenos aéreos o llamados ovnis, los UAP, de cómo un científico logró demostrar de que existen objetos sin explicación lógica, racional, que existen y que fueron fotografiados antes de la era de los satélites y que son anomalías que no pertenecen a la Tierra. Y aún así, ni fu ni fa. Y aparte de eso, otra noticia que debería ser primicia: Artemisa 2. Qué conveniente, Artemisa 2. Y aquí hemos hablado de los acuerdos de Artemisa. Y no falta alguno que otro divulgador que ha escarbado qué son los acuerdos de Artemisa, que su versión lógica, real, hecho, fue que en los años 60 las potencias y los que estaban ya con acceso a los programas espaciales llegaron a un acuerdo oficial de controlar y medir el tema del uso del espacio en misiones en donde se debería buscar el beneficio de todas las partes y no de uno en particular. Esa es la versión oficial, pero está la otra versión que ya sabemos, que ya hemos contado aquí, y que al menos fragmentos de ella se han filtrado, y que tiene mucho que ver con acuerdos con seres no humanos de otras realidades y de otros mundos, en donde desafortunadamente los que se creen y se autoproclaman los amos del mundo, los administradores del mundo, como lo quieran llamar, han llegado a acuerdos sin el consentimiento de la humanidad, entregando soberanía planetaria a cambio de ellos beneficiarse en lo particular, como es lo que estamos viendo ahora en esa lucha de facciones, en donde al no tener ya sus guardianes, las entidades arcónticas, estos están buscando, esa gente que tenía este poder, buscando cómo ganar posiciones de poder ante un fraccionamiento. O sea, se rompió la estructura, el equilibrio que había. Y voy a poner un ejemplo histórico para que lo entiendan. Yugoslavia se mantuvo unida en torno a la poderosa imagen de Tito. Habían de todo allá: facciones católicas, cristianas, musulmanas. Había gente migrante, gente de ahí, había gente de derecha, gente de izquierda, extremistas, anarquistas, todo estaba mezclado en Yugoslavia. Cuando desaparece Tito, la estructura de poder que él dejó empezó a tambalearse, porque entonces las fuerzas de las facciones de las dos potencias, Unión Soviética de aquel entonces y Estados Unidos, empiezan a minar la estructura interna de la Yugoslavia en las facciones que estaban, hasta que se desencadena, después de la caída del muro de Berlín y la ruptura de la hegemonía de la Unión Soviética, un proceso de deterioro tan atroz que llevó a un conflicto
que todo el mundo sabe lo que pasó en Yugoslavia, que al final Estados Unidos de manera maquiavélica interviene generando atrocidades que ellos ocultaron y silenciaron para poder poner intereses en la región, pero le salió el tiro por la culata. La consecuencia fueron atrocidades que se cometieron tanto contra católicos cristianos como contra musulmanes. Fue una atrocidad total. Y Yugoslavia se convirtió en una fragmentación total donde no hay ni son ni tizón. Donde sobresale una pequeña provincia por aquí, Montenegro, Serbia, esto y aquello, y allá no hay nada de unidad, pobreza total. Exactamente lleva esto al nivel planetario. Los grandes controladores, esto es, entidades recesivas no humanas, son removidas. Y empieza una lucha de poder en lo que antes era unidad, pero unidad basada en el miedo y el temor de la reacción de esos controladores. Al no estar los controladores, empiezan las traiciones, las intrigas, al mejor estilo de Juego de Tronos, y empieza toda una carrera de luchas internas en donde se empezó a cometer errores de todo tipo, y a medida que se fue dando eso, la luz empieza a trabajar tranquilamente, minando desde adentro, exponiendo, tocando por aquí, moviendo por allá y dejando que el resto, el desgaste, lo hagan estas entidades, estos seres, estos personajes, estos humanos que traicionaron a la humanidad y queden expuestos. Eso es lo que estamos viendo desde las Torres Gemelas hasta el día de hoy. Un derrumbe total en donde la exposición de lo que son realmente esta gente queda al descubierto, no tienen dónde esconderse. Entonces todo eso lleva una carrera donde entre ellos mismos se están pisando la manguera. Ellos mismos están traicionándose entre ellos. Pero es que aquí no podemos hablar de salvadores. Aquí no podemos hablar, sí, él es el elegido. No. Estamos ante una situación en donde nuestra misión actual es observar, no caer en el juego, trabajo interno y formar colectivos, pequeños grupos de análisis, de estudio, de masa crítica positiva, benevolente, negativa, benevolente. Porque acuerden que lo positivo representa lo masculino y negativo lo femenino a nivel energético, las polaridades. Y en ese orden de ideas, crear unidad en torno a las energías femeninas que están sanando al colectivo masculino. Y de esa manera erradicando el patriarcado y el machismo enfermizo. No estoy hablando del feminismo progre, estoy hablando de nuestra verdadera conexión con lo sagrado femenino. En ese orden de ideas, todo lo que estamos viendo es precisamente eso. Y es un trabajo que está en todos los niveles, no solamente es el derrumbe, la exposición de los grandes titiriteros que quedan expuestos, sino que también a nivel interno nuestro. Y aquí es donde viene algo que tenemos que tomar una postura. Ante este desmonte de todo lo que está ocurriendo, al quedar en evidencia todo lo que está ocurriendo, todo lo que han hecho, ¿qué acciones hay que seguir? Y aquí hago una pausa para enfocarnos en estos síntomas que tenemos. Porque como cualquier persona, yo estoy encarando una cantidad de situaciones en las que me cuestiona esta realidad. Me cuestiona tanta impotencia, tanto dolor, tanta impunidad. ¿Qué hacer al respecto? Entonces, hemos hablado de cómo el Sol está mandando energías muy poderosas para nosotros cargarnos con esos códigos de activación. ¿Pero eso qué quiere decir? He estado leyendo comentarios en donde algunos muy asertivamente han dicho lo siguiente. Se siente como una especie de taco aquí en la boca del estómago, una especie como de agriera, como de gastritis, como que algo te sube, te llega a la garganta como un nudo, sentís que te quema y luego vuelve y baja. Una sensación de malestar estomacal,
que ni siquiera tomando agüita con vinagre, agüita con limón y un poco de sal, ni siquiera tomando antiácidos te quita eso. Es una sensación incómoda. ¿Qué es? ¿Trabajo pendiente? ¿Rabias acumuladas? ¿Qué es? Entonces eso está generando un malestar. Igual la pesadez en el cuello. Esa sensación de sentirse pesado, como gacho, jorobado, como que tuvieras algo así, como Atlas sosteniendo el mundo, así. Visión borrosa, esos pitidos, el tinnitus, dolores de cabeza, resequedad, pérdida de gusto en la lengua, la insatisfacción, un estado como de tristeza contenida, a veces como ganas de llorar, como una especie de desespero. Y uno dice, ¿dónde está la alegría? ¿Dónde está la felicidad? Estos divulgadores dicen esto y aquello. ¿Dónde está? Yo quiero hacer eso, pero no me hallo. Caminas descalzo y aún así sentís como que nada importa, estás enfermo, te duelen las articulaciones, se te alborotó una gripa, tenés problemas de un cálculo en los riñones, o que te dio un asma, tenés tos, botando flema porque hace muchos años fumaste y ya dejaste de fumar, pero ojo, eso no se quedó hace 20 años cuando dejaste de fumar, apenas está saliendo las consecuencias de haber dejado de fumar hace 20 años, entonces ese asma tiene una explicación, pero aún así, ¿por qué estoy así ahogado? Y empiezas a darte cuenta de que el mundo que te rodea ya no perteneces a él. Y al no tener esa seguridad, te entra la frustración, te entra una sensación de ahogo, que se matiza más con ese tema gástrico, de sentir ese taco que te sube, te baja. Te enfermas más fácil, la comida te cae mal, te quieres aislar y apagar todo, tirar toda la porra. Te enojas con tus hijos, te enojas con tu esposa, con tu esposo, con tu mamá, con tus padres, con tus amigos. Te querés aislar, te querés enterrar en el suelo, querés desaparecer. Y luego, ¿esto tiene solución? ¿En qué creer? Y empiezas a buscar, a ver qué narrativa, qué persona, quién está hablando algo que te haga sentir alivio, que te venda esa idea maravillosa de el Gesara, la quinta D, cada uno con 72 vírgenes y 72 sementales para las damas. Uy, no, qué felicidad. No te hallas. Y están esos distópicos que empiezan así, el culpable de la humanidad no sirve para nada, estamos podridos, somos bestias, miren qué cosa tan horrible. Entonces más te frustras y empieza esa agonía, ese deseo de irte ya. Conviértete al silicio. Asciende a la quinta D. Saint Germain te dará todo lo que quieres en la quinta D. Hasta Archerán con sus hermosos músculos te va a llevar en su nueva Jerusalén. Pero no te llena, a no ser que te quieras engañar. Y hay muchos que se engañan y a pesar de todas esas fantasías que te cuentan, ves el mundo, lo que está sucediendo, y en vez de tomar una acción concreta, coherente, lo que haces es ser parte del engaño, dándole la espalda a la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Desaparecidos. Ahorita estaba viendo algo que me mandaron, no sé, una notificación ahí en Facebook. Manos que buscan, así se llama, creo que el grupo. Es en México. Son madres de familia, son abuelas, la mayoría, acompañadas algunas de sus hijos, de sus nietos, de sus esposos o sus hermanos, pero la gran mayoría son mujeres,
yendo allí donde las autoridades no hacen nada, archivaron todo, buscando a sus seres queridos porque alguien tuvo la generosidad, si se puede llamar así, de manera anónima decir, mira, tu familiar está en tal parte, busque allá. Y así han estado encontrando gente, pero no tienen apoyo gubernamental porque es vergonzoso reconocer que no hacen nada. No hay manera de utilizar laboratorios que de manera solidaria donen la identificación por ADN del material óseo orgánico que se encuentra en esas fosas comunes. Y les toca todo por intuición y percepción de madre. La frase es muy potente. 9 meses te llevé en mi vientre y ahora busco en el vientre de la tierra tus huesos. Hablan de decenas, cientos de miles de desaparecidos en México. ¿Cuántos en Salvador, en Guatemala, Honduras, en el mismo Estados Unidos, Venezuela, en Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, en las Guayanas, Panamá, en República Dominicana, en Haití, en Puerto Rico incluso, en Cuba, España, Francia, Alemania, Rusia, en India, en Japón, en las Filipinas y en mi dolida Colombia. Voy a leer algo para que entiendan por qué nos ven como bestias y por qué nos tratan como bestias. Y lo que voy a decir es muy fuerte. Revelaciones o Apocalipsis. Y que ninguno pueda comprar o vender sino aquel que tiene la marca o nombre de la bestia o el número de su nombre. Con esto es que es clave. Versículo 17. Y que ninguno pueda comprar o vender sino aquel que tiene la marca o nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí está el saber. Esto ya lo había explicado en un video, pero lo vuelvo a reencauchar porque es importante que entendamos esto. Aquí está el saber. ¿Quién tiene, pues, inteligencia? Calcula el número de la bestia, porque su número es el que forman las letras. Ojo con esto. Forman las letras, el nombre de un hombre, y el número de la bestia es 666. Este enfoque que le voy a dar, nadie lo he escuchado. Nadie. He escuchado muchos que han explicado el tema ese del número 666. Principalmente las narrativas New Age, que para validar lo del silicio tienen que satanizar el carbono como una forma velada de transhumanismo que busca deshumanizar lo humano para que se facilite la incorporación de componentes de mejoramiento cibernético a lo que ellos consideran débil y que se pudre, o sea, lo humano, lo biológico, lo de base a carbono. Cuando nos hablan de ascensión a la quinta D, en realidad nos están diciendo que aceptes la eliminación de la gente base a carbono para que solamente los elegidos, los que se conviertan al silicio, o sea, los nuevos esclavos del sistema de la IA,
puedan vivir y gozar esa virtualidad de la quinta D, que es lo que realmente están ofreciendo. Te lo maquillan de todas las maneras. Entonces todos asumen desde la narrativa judeocristiana y de las religiones de control de que la bestia es el 666, ese es su número. El número de la bestia es 666. Entonces, claro, como las narrativas New Age son mesiánicas, porque los que financian eso ya saben quiénes son, los de esa organización allá en Medio Oriente, entonces obviamente van a meter narrativas mesiánicas en donde el concepto de bestia es alusivo, relacionado a aquello que ellos consideran que es una bestia, ni siquiera un animal, sino una bestia a la que pueden eliminar tranquilamente sin cargo de conciencia. Entonces, cuando uno se pone a ver que todas estas narrativas y todo, desde la religión misma, nos han vendido que el número de la bestia, el número del anticristo es 666, nadie cayó en cuenta en un pequeño detallito. A nivel biológico y dentro de lo que son las moléculas de carbono, se sabe que las más estables y que permiten la mayor diversidad en la evolución biológica de nuevas formas de vida son las moléculas de carbono, por el número de enlaces potenciales que pueden generar con otras moléculas compatibles, generando formas de vida cada vez más diversas y más resistentes y más complejas, más allá de una simple ameba. Entonces, la molécula de carbono tiene 6 enlaces, 6 electrones, 6 protones. 666. 666. Y todo lo que es vida, todo lo que es biológico a base de carbono tiene 666. Entonces, cuando uno escucha esas narrativas aberrantes, eugenésicas, no propias de un ser de luz, donde dice, sí, es que hay que acabar con el demonio, la creación de Satanás, que es la vida misma, base de carbono, porque tiene 6, 6, 6. La gente se le ha inculcado no merecer, que somos culpables de un pecado original. Mire el estigma que han cargado las mujeres a raíz de esa narrativa que ni siquiera es cristiana, se la inventaron mucho antes. Y que nosotros somos bestias. Y cuando vemos el comportamiento de algunos, obvio, es una bestialidad. ¿A quién se le ocurre contaminar el lugar que te está dando alimento, que te está dando aire, que te está dando agua? ¿A quién se le ocurre destruir los bosques? ¿A quién se le ocurre acabar con la vida de otros ecosistemas para imponer el frío cemento, concreto y plástico donde antes había bosques? ¿A quién se le ocurre eso? Pero cuando uno se pone a mirar que eso no es fomentado por la humanidad en sí misma, sino por una sección, una fracción, una minoría, cuya visión retorcida de progreso es la aniquilación y la destrucción, como lo hemos visto claramente desde el siglo XV-XVI para acá, en donde literalmente se industrializa lo que antaño existía igual, pero que solamente servía para consolidar territorios y poder, no como una estrategia y táctica constante. Entonces, a medida que se industrializa el concepto de exterminio para poder generar progreso a partir de la destrucción de otros, surge lo que conocemos, los modos de producción económicas, tanto comunista como capitalista. Sí, porque esos también no se salvan. La forma como exprimen al obrero, al proletario, los totalitarismos comunistas muestra claramente esa visión deshumanizante de ver al ser humano como una bestia de carga. Lo mismo pasa con los capitalistas cuando vemos cómo en las grandes plantaciones de los Estados Unidos antes de nacer, los grandes padres de Estados Unidos eran esclavistas. Thomas Jefferson tenía 600 esclavos. Entonces, todo este andamiaje de unos pocos son los que han impuesto un modo de producción y de consumo que en el sano juicio ninguna persona haría. Y la prueba está en las comunidades
de personas que vivían en las comunidades de la ciudad y se fueron al campo y terminan recuperando los saberes ancestrales y empiezan a vivir como antiguamente se vivía sin ningún problema. Se adaptan bien. El ser humano ha estado a punto de extinguirse más de una vez. La última vez, que fue el famoso evento Clovis hace 60.000 años, menos de 1.000 personas sobrevivieron en todo el planeta. Y nos adaptamos. Entonces, y estoy hablando de versiones oficiales, para no hablar de la gran guerra que hubo, pero bueno, el punto es, nos han vendido mediante la manipulación mediática y mercantilista, la publicidad, que nosotros no podemos vivir de otra forma que la del supermercado, donde vas cómodamente a comprar tomates, carne, lo que sea, porque no tienes que cultivarlo, otros lo hacen por ti. Pero las condiciones en las que viven esos que lo hacen por ti son miserables, porque la manipulación y las ganancias se la quedan los intermediarios. ¿Y vos crees que ese es el estilo de vida? Y peor para esta sociedad de cristal que está surgiendo, en la que se está acostumbrando a creer que una élite caníbal es normal que existan y que nos gobiernen y que para qué preocuparse por ellos. Sí, porque a nosotros nos escandaliza, pero para estos niños de cristal no. Lo ven como algo normal. Entonces, pura ventana de Overton. Entonces, ¿qué pasa? En este orden de ideas, nos han hecho creer que los apetitos y deseos de una minoría representan el interés, la decisión y la vocación de la mayoría, cuando no es así. Si a la humanidad se le presentara otra opción de vida, de manutención, de consumo y de trabajo, de convivencia y libertades, lo haríamos. Pero si esta, que la que beneficia y enriquece a unos pocos, es la que favorece a unos pocos, obvio, ellos van por todos los medios que tengan al alcance, buscar las formas, maneras, instrumentos y herramientas para forzarte a creer que es válido y que es correcto lo que ellos están imponiendo. ¿Qué autoridad moral tiene un Bill Puertas, que fue el principal instigador y responsable de la pandemia pasada, del encierro infame que nos dieron? ¿Qué autoridad moral tiene un tipo que estuvo 37 veces en la isla Lolita haciendo quién sabe qué barrabasadas ahí? Y aquí viene un dato extremadamente terrible y que por eso están disimulando y distrayendo con el Super Bowl. Sin querer, esta gente abrió la caja de Pandora creyendo que tenían el control de los archivos y de lo que había ahí. Y no cayeron en la cuenta de que una persona, que lo entrevistó Carson hace poquito, que yo les compartí el video ahí en la caja de comunidad del canal, la parte final donde Carson le hace la pregunta al muchacho y el muchacho la responde a regañadientes dando pistas pero no diciendo totalmente las cosas, y donde Carson hace la pregunta final. Este tipo, que era solamente el representante, el albacea, el administrador de multimillonarios en la sombra, estaba hablando de invertir en la clonación y en la manipulación genética. ¿Para qué? Y ahora estamos viendo una carrera impresionante para invertir en inteligencias artificiales más inteligentes en nosotros, en robótica, en vez de solucionar los problemas que aquejan a la mayoría de las personas, en resolver el problema que aqueja mucha mano de obra. Y no lo hacen porque ya saben que esa mano de obra la van a reemplazar con robots e inteligencias artificiales. Esa es la canallada. ¿Se acuerdan la película controversial que salió hace poquito? La Sustancia. Donde con una sustancia que hacen una alusión indirecta a esa otra sustancia que ya hemos conocido y han mencionado en muchas redes por ahí, que tiene que ver con la adrenalina, no digo más, rejuvenecía a quien se la aplicara. En la película Ascendiendo Júpiter, o Júpiter Asciende, el villano decía una cosa muy clara.
el mayor bien económico de la galaxia es el tiempo. Porque viajando a velocidades relativistas, un viaje entre estrellas demora décadas, siglos, milenios, para los que se quedan, no para los que viajan. Entonces, para los que se quedan, ¿cómo hacen para continuar viviendo al paralelo a lo que los que se fueron están viviendo? Rejuvenecer. Y si no pueden hacerlo, migrar conciencia. Ya hay varias películas que hablan de eso. Hay una en particular donde hablan de eso, en donde migran la conciencia de una persona ya vieja, envejecida, enferma, a alguien joven. Pero ¿para qué meterse en problemas utilizando un cuerpo de una persona joven? Los aspectos legales, los herederos, la familia se va a dar cuenta, ve, ese es mi papá, ¿qué está haciendo allá? ¿Me van entendiendo? Si lo pueden clonar. Y resulta que una de las industrias que está creciendo con mucha rapidez y que le están metiendo pasta, la que ustedes no se alcanzan a imaginar, es a las empresas encargadas de dos cositas: clonación y mantenimiento de formas orgánicas en estado de hibernación criogénica. Eso empezó en los años 70. En este momento hay personas en cámaras de hielo criogenizadas en espera que en algún momento en el futuro haya las tecnologías para revivirlos y puedan continuar su existencia. Y todos sus recuerdos están almacenados en microchips. Todo lo que es esa persona está almacenada. Vea la película Trascendental con Johnny Depp. Se puede almacenar y de hecho ya lo anunciaron hace poco. Pero es que tiene tanto poder ahora otra vez el Valle del Silicón en Estados Unidos, en Pasadena. Resulta que ya pueden almacenar la conciencia de una persona en un algoritmo almacenado en una memoria USB. Y hay muchas películas, la serie esta que se llama Alter Carbón, donde las personas ya la muerte no tiene ningún significado porque usted puede almacenar la conciencia suya en un chip que se coloca acá. Y mientras no se dañe ese chip, usted puede vivir las veces que quiera en diferentes cuerpos, como te dé la gana, sin dejar de ser usted, y sigue almacenando recuerdos y experiencias. Entonces, eso que es de ciencia ficción, resulta que no es tan ficción. ¿Por qué cree que Elon Musk está invirtiendo en Neuralink? Ya anunciaron la capacidad de conectar un cerebro a una máquina, supuestamente con un chimpancé, un macaco, creo que es un macaco. Un macaco ya juega videojuegos sin mover las manos, simplemente los ojos. Mira, si eso lo están haciendo con un simio, imaginen con un ser humano, que es muy probable. Hay una historia, y los invito a que la busquen. No voy a dar datos para evitar problemas con el algoritmo acá, pero les voy a dar pistas. Hace unos años, uno de los grandes científicos expertos en genética y clonación en Corea del Sur enfrentó cargos por prácticas inapropiadas y le quitaron su licencia. Busquen en Google, ahí lo van a encontrar. La cuestión es que el tipo todavía sigue trabajando. Me acuerdo allá en los 80s, finales de los 80, principios de los 90, cuando anunciaron la primera oveja clonada, Dolly. Si nosotros aplicamos estadística y matemática en el desarrollo algorítmico exponencial de un descubrimiento científico a la velocidad de adaptación, avance y desarrollo, se sabe que lo que se descubrió hace 20 años, hoy día se puede acelerar el proceso de eso mismo que demoró 20 años en un año o incluso menos. Entonces, si aplicamos el principio que es si hace en los años 80 se clonó una oveja Dolly, un animal de 80 kilos con todos sus órganos completico, y se pudo sacar una pequeña Dolly que creció sana y se convirtió en adulta, un clon de esa oveja hace
40 años aproximadamente, apliquemos el principio. Si esa tecnología hace 40 años ahora es pan comido y existe mejorada incluso, ¿en cuánto tiempo se demora en clonar algo más grande que una oveja? Obviamente existen regulaciones, pero como se ha demostrado con los escándalos que hubo en Corea, con las sospechas de lo que hay en Rusia y en China, es que esa conversación que intencionalmente filtraron esos dos jefes de Estado, Putin y Xi Jinping, donde dice, a ver, imagínate que ya hay estudios y se puede vivir más de 150 años. Ah, sí, sí, claro. Sí. Y ya hay medicamentos y hay avances donde se pueden hacer más cosas. Oh. Estados Unidos tiene eso desde hace 40 años y se han quedado calladitos. Esto lo hicieron público. ¿Saben por qué lo hicieron público? Para desmascarar a Estados Unidos y a los europeos que llevan trabajando también eso. ¿Por qué creen que esa isla es tanta controversia, la isla de Lolita del señor Einstein? ¿Por qué creen que han callado la otra isla de las maravillas, que así la llaman, que la han referido de manera indirecta en Jurassic Park y en la isla del Doctor Moreau, esa famosa película, en donde hablan de jugar a ser dioses con la genética? Y esa isla existe frente a Nueva York. Hay otra en Puerto Rico, sobre la fosa de Puerto Rico. Y hay otra en el Pacífico, cerca a Guam. La base de Guam no es para disuadir a Rusia, China, no. Es para vigilar y controlar y que nadie se meta a esa isla del Doctor Moreau, que es real. ¿Por qué ha habido tanto conflicto y tanta negación con la Antártida? Es que la Antártida está en las bases de operaciones de despegue y las lanzaderas de las misiones Challenger, en homenaje al Challenger. Resulta que el programa espacial de los transbordadores nunca acabó. Oficialmente sí, extraoficialmente no. Las anomalías que ya se están viendo en la Luna, de estructuras complejas que ya no se pueden ocultar y que las están cubriendo con cortina de humo de no ovnis, civilizaciones extraterrestres, bla bla bla. No, es infraestructura humana que se lleva construyendo desde los años 80. Entonces, hola mi amor, ¿cómo estás? Por ahí llegó la niña hermosa. Ay, gracias por el café tan bello. Bueno. Entonces, todo eso ya no lo pueden ocultar, y sobre todo con la gente que tenga las cámaras P900 y las P1000, sobre todo la P1000. Yo me pongo a mirar la luna con la cámara mía, que es una P900 que ya está muy viejita. De hecho, vamos a ver si la cambiamos. Sí, estoy echando una indirecta, mi regalo de cumpleaños. Entonces el asunto es que yo he visto una cantidad de cosas rarísimas en la luna y yo, ¿qué pasó allá? Entonces, obvio, todas esas anomalías las están reportando y las están distrayendo y ocultando con cortinas de humo, pero son reales. Es más, el programa de divulgación, Disclosure, de ovnis y vida extraterrestre, todas las pendejadas, es una cortina de humo, una operación SIOP, para poder distraer a la gente y no se dé cuenta que eso es de nosotros, lo que está haciéndose con nuevas naves, con nuevos prototipos, los lanzamientos que no han podido ocultarlos. Es más, por eso es que metieron el show de los terraplanistas para poder disimular y ocultar lo que están haciendo allá en la Antártida, lo que están haciendo en un lugar muy particular cerca de Nueva Zelanda, cerca a Guam, por los fiordos de Noruega, y en Kapustin-Yar, y en una zona en el desierto de Gobi. Eso está operando desde hace ratos. Entonces, aquí, para no distraerme y no desviarme, me envuelvo y me enfoco. Este científico coreano, experto mundial en genética, y uno de los más abanderados y avanzados en el tema de la clonación, ha sido sancionado y supuestamente hay una normatividad internacional que prohíbe, pero cuando uno ve la famosa ganancia de función, lo que fueron capaces de hacer con la pandemia para obtener ganancias,
Aquí no hay ninguna regulación y sobre todo cuando hay tanto dinero de por medio. Y por eso se le salió el tiro por la culata cuando revelan los archivos Epstein y Carlson hizo la pregunta del millón que nadie ha caído en la cuenta, salvo unos pocos, y que él invitó a los que tengan los modos y medios para escarbar y encontrar la respuesta. En realidad, este tipo Einstein estaba buscando inversionistas para la clonación. ¿Y qué pasó con eso? Si eso no se ha detenido. Y si no se ha detenido, ¿hasta dónde han llegado con eso? Porque el Trump que estamos viendo no se parece al Trump de los realities de campaña, ese hombre altísimo, bien parecido, acuerpado, al gordito bajito que estamos viendo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Yo he visto imágenes de Putin y el que estoy viendo a veces cuando sale en público no se parece el auténtico. Y se sabe que por estrategias de seguridad es muy probable que sea una directiva invertir en recursos que permitan, den la posibilidad de generar clones alternativos en caso de un atentado, para que la gobernabilidad continúe. Pero ¿hasta dónde eso es regulado realmente y controlado cuando el Congreso de Estados Unidos se le veta poder escarbar en lo que llaman los proyectos negros, donde no pueden tener ni siquiera voz y voto, ni siquiera ver lo que hay ahí? Si ni siquiera pueden controlarlo los comités de seguridad de Estados Unidos del Congreso, no pueden revisar lo que se está invirtiendo en esos proyectos oscuros, que son más de 500.000 millones de dólares al año, 500 billones de dólares al año en proyectos oscuros. ¿Cuánto de ahí se está yendo para lo que ha sido hábilmente disimulado, ridiculizado con lo que se ha hablado de la base dulce? Que de manera de la mano de divulgadores ingenuos, bobos, tontos, porque no hay otro calificativo, le han dado más madera para alimentar la leyenda de Dulce, cuando en realidad lo que es Dulce es una base de operaciones para trabajos y proyectos de ingeniería genética de gran avance. Nos lo han dicho con Resident Evil y la famosa corporación Umbrella. Los videojuegos dicen muchas cosas que la gente no cae en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que se está revelando con estos archivos no es la cosa infame, atroz. Es que son 8 millones de niños que desaparecen cada año en el mundo. Y nadie lo investiga. Y los que empezaron a investigarlo los dilataron, distrajeron, o lo silenciaron o los compraron. Pero son 8 millones. Y nos meten el cuento que es para comérselos. ¿Y qué tal que sea más bien para experimentar como conejillos de indias? Eso lo hemos estado diciendo aquí y otros lo han dicho por ahí. Entonces, analicen esto, aterricemos esto. Nos están poniendo las cosas en nuestras narices y no las vemos porque nos están distrayendo con una cantidad de bobadas que pueden ser ciertas, pero en la manera como las muestran y con quienes las muestran, se genera más distracción, desinformación y lo que se conoce como el síndrome de la farándula del espectáculo, el síndrome del espectáculo. La gente por dopamina se vuelve adicta al espectáculo, más noticias sensacionalistas. Sí, me contaron la verdad de lo que estaba pasando en tal lugar y sacan ese titular enorme. Y el tipo sí, oh sí, me lo contaron. Y empiezan a jugar. No les importa hablar con la verdad, no les importa la verdad, lo único que les interesa son los likes, lo único que les interesa son las membresías. Y así se enriquecen porque llegaron a un acuerdo tácito de que si siguen ese camino, no los toquen, porque sabían que si seguían por donde iban, los desaparecían. Entonces,
Ante todo eso, ¿qué hacer? Obvio, te da desesperanza, te da estrés, angustia existencial. Y por eso es que la gente prefiere seguir el show, el espectáculo, que en realidad asumir la verdad. Entonces volvemos a lo de desaparecidos. Son madres que no tienen recursos, no tienen apoyo forense, no tienen herramientas técnicas que les permitan hacer su tarea. Esas señoras no buscan condenar a los criminales, no buscan que los encarcelen, lo único que quieren es encontrar a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanas, a sus hijas, a sus nietas, a sus nietos, y dentro de su cultura, su mentalidad, darles descanso. El único que quiere. Y ellas reflejan precisamente eso. Que el mundo se vaya para el carajo, no importa, pero que al menos yo sepa a quién llorarle y dónde llorarle. Al menos dentro de nuestra cultura hispana, así son las cosas. El duelo, la muerte. El desaparecido es una herida abierta que no cierra, para la mentalidad de muchos que creen en eso. Pero es que voy a contar una cosita sencilla acá, algo que me pasó hace muchos años. Creo que lo he contado algunas veces aquí, pero vuelve al punto. Yo hablo desde mi experiencia, ¿no? En aquel lugar donde yo trabajaba como docente, había un muchacho que le tenía yo aprecio, el pelado era muy chistoso, era pálido, ojeras, flaquito, chiquitico. Le decíamos fantasmita. Y obviamente estaba metido en malos pasos. Yo como docente, pues obviamente, población vulnerable, el chico está en riesgo, le advertí a la mamá que este chico estaba en una cuestión de consumo de sustancias, que había que hacer algo. La señora, en vez de tomar las cosas como debía tomarse, que es escuchar al profesor y buscar con él una solución, asumió la negación, mediante una forma escandalosa. ¡Ay, usted está insultando a mi hijo! ¡Lo estás calumniando! Y obviamente me denuncia por dizque vulnerar el libre desarrollo de la persona del muchacho, de vulnerar su buen nombre, bla, bla, bla. Ah, listo. A duras penas logré zafarme de ese proceso disciplinario, hablando con el personero, dicen, hermano, yo estoy cumpliendo la función como puede ser ahora. Si ustedes quieren que me haga el de la vista gorda y quede pelado y otros como él se vayan para el carajo, pues dígamelo. Yo prefiero mi paz interna. No, pues usted está haciendo bien. El problema es que esa señora, ya no vuelve a mencionar el caso, quede calladito y ella de calma. Bueno, la cosa quedó así. A las semanas, cuando yo llamo a lista, a los estudiantes yo los siento en lugares que yo pueda saber dónde están, porque si se me cambian de puesto, toca volver a llamar a lista para saberlos ubicar. Entonces ellos saben que a mí no me gusta que se cambiaran de puesto. Era mi manera, como buenas pergas, de tenerlos ahí ubicaditos. Y yo notaba que el puesto de él estaba vacío. Y hablé con los profesores, y este muchacho, ¿usted lo tienen ahí en la lista? Ah, es que el pelado ha faltado mucho. Ah, bueno. Un día cualquiera estaba en la sala de profesores. Como yo había dicho, listo, no voy a tocar el tema, no volví a preguntar por el pelado, ni nada. Estaba solo en la sala de profesores cuando
alguien tocó a la puerta, alcé la cabeza y ya en la puerta estaba la señora. Ahí mismo yo cogí el celular para grabar cualquier cosa, hijo de pucha, voy a grabar. A ver, ¿qué quiere usted? ¿Puedo pasar? ¿Para qué? ¿Me va a venir a poner problema o qué? No, necesito hablar con usted. No, señora, no estoy para usted. Si es para problemas, no estoy para usted. Profesor, no me eche. Necesito hablar con usted. Sobre mi hijo. Vea, señora, ya usted me puso en problemas. No quiero saber nada. Por favor, pues escúcheme porque usted es el único. A regañadientes me toca aceptarla. Bueno, hágale pues. Pero voy a grabar todo. Pues no grabe. Va a entender por qué. A mí me dio curiosidad. ¿Qué pasa? Perdón, profe. Usted tenía razón. ¿De qué? Mi muchacho estaba en malos pasos. Entonces, ¿va a ir a la personería a levantar la denuncia o qué? Profe, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Mi muchacho hizo algo que no debía y desapareció. Por eso que devolvió el colegio. Sí, señor. ¿Y yo qué tengo que ver ahí? A usted lo respetan mucho los muchachos de por acá. Yo sé que mi hijo lo pasaron al otro lado. Necesito saber dónde está. ¿Y yo qué puedo hacer ahí? No, tranquilo, profe. Yo indagué y averigüé. Sé dónde está. Pero allá no me dejan entrar si no voy con usted. ¿Por qué conmigo? El caso es que vi a una madre angustiada. A una que representa a las decenas de miles, quizás millones de madres en el mundo, que su hijo ha desaparecido. Y ella lo único que quiere es tenerlo otra vez en sus brazos. Obviamente tenía razón, los pelados me respetaban mucho allá en el lugar y el jefe de esa zona había sido estudiante mío. Y yo muy enojado le dije, porque fui y le hablé, le dije, vos sí sos muy hijo de madre, ¿no? Ay, pa, usted cómo viene a ver aquí insultarme, vea que le puedo dar bala. Hágale, porque usted es un cobarde, hermano. Y yo vengo aquí es por fulanito de tal. Deja de ser canalla, hombre. Imagínate si fuera vos y tu mamá tuviera que buscarte. Ya, el pelado murió. Déle la oportunidad a la mamá de enterrarlo, hombre. Deje el huevón, hombre. El pelado me quedó. Uy, pues usted sí da donde duele, hijo de madre. Listo, dale, entren allá, pero ojo, nada de policía, nada de nada. La historia es que obviamente eso se tuvo que enterar la autoridad competente porque había que hacer levantamiento, pero al menos se hizo de una manera que las partes estuvieran contentas. ¿Se me entienden? A mí me tocó aprender a conciliar eso. Y es que es difícil contar eso, sobre todo por lo que pasó. Me tocó acompañar a la señora. Fui con un hermano de ella en un taxi, llegamos a un cierto lugar, de ahí caminar, pasar unos alambrados, etcétera, y luego llegar a un sitio donde ella le habían indicado dónde estaba.
Obviamente en la zona estaban pelados ahí mirando a ver qué pasaba, si nosotros hacíamos algo indebido, lo que sea. El punto es que yo iba a ayudar a acabar y ella, no, profesor, esto lo tengo que hacer yo. Yo soy su madre y lo llevé en mi vientre. Pero es que a mí me impactó tanto leer eso en Facebook de estas señoras. Te llevé 9 meses en mi vientre y ahora te busco en el vientre de la tierra para hallar tus huesos. Me llegó al alma eso, porque eso lo viví, lo vi. La señora, después de 1 hora y pico, logró encontrar dónde estaba él. Le pidió el favor a su hermano que trajera un cortafrío, un cortador de alambre, porque al pelado lo habían envuelto con alambre de púas. Fue terrible porque el chico aún estaba vivo cuando lo enterraron. Si bien ya estaba agonizando, me imagino, porque lo hicieron muchas heridas en el cuerpo y agonizando lo tiraron a ese hueco. Porque dicen que bestia humana, ¿no? Entonces, verla a ella, el olor era insoportable, los moscos, todo, pero para ella era su niño. La ternura con que ella limpiaba su cara me hizo recordar esa visión con mi querido Micael. Le quitó la tierra de la boca, le limpió las narices, le quitó toda esa alambre que tenía y con una ternura lo puso en la cobija de él, porque él todavía conservaba la cobija de cuando era bebé y me acuerdo que era una cobija de colores con Mickey Mouse y lo envuelve ahí y lo carga. Todos nos distraemos en el show, en el espectáculo, y se nos olvida acompañar en el dolor a las víctimas y a las madres de las víctimas. Y por eso que me indigna esos divulgadores cuando salen diciendo de que somos bestias, el número de la bestia, porque somos carbón, ¿no? 666. Y no caen en la cuenta de que ellos están cayendo en el juego de manipulación y de engaño para deshumanizar a la humanidad y justificar su reducción. Este análisis nadie lo ha hecho, hasta ahora que yo sepa. Me corregirán si alguien lo hizo y bacano que lo haya hecho. Y dice así: aquel que tiene la marca o nombre de la bestia o el número de su nombre. Cuando hablamos nombre hablamos de sujeto, pero también hablamos de algo que representa y le da pertenencia a algo o a alguien. Nombre puede ser un colectivo como un individuo. Aquí está el saber. Quien tiene, pues, inteligencia, calcula el número de la bestia, porque su número es el que forman las letras del nombre de un hombre. Y el número de la bestia es 666. 6 átomos, 6 enlaces, 6 protones, 6 electrones, la molécula de carbono. Y de manera infame
los acólitos de la eugenesia, disfrazados de divulgadores, dicen que la bestia es el que tiene el 666 y por lo tanto el carbono es la bestia, o sea, toda la humanidad, y no solamente la humanidad, toda forma de vida biológica a base de carbono. Y de esa manera construyen el mejor escudo, la mejor cortina de humo para ocultar a la verdadera bestia. Porque se necesita saber el nombre. Porque su número quiere decir que es humano. Es decir, no es alguien divino, no es alguien extraterrestre, no es alguien de otra dimensión. No, es un ser biológico, humano, sin poderes divinos, sin divinidad. Un simple mortal. Que sale de las bestias, porque así nos señalan los que nos han visto como bestias de carga desde el momento que manipularon nuestro ADN. O sea, es un humano ordinario, común. Un humano a base de carbono. Uno de entre 8.000 millones. ¿Quién entonces? ¿Van viendo cómo lo ocultaron delante de nuestros ojos? Pero las pistas están también ahí, en el libro de las Revelaciones. Cuando hablan de Babel, cuando hablan de la gran ramera de Babilonia. Cuando se crea el sionismo hacia 1850 y pico, que fue en Europa, su base de operaciones la van a poner ¿dónde? En Nueva York. Y muchos expertos han referido que Nueva York representaría a la gran ramera. ¿Y el hijo de la gran ramera quién es? No es una persona, es un colectivo. En este caso, una ideología a la que abrazan los que adoptan esa ideología y se convierten a esa ideología, que es una minoría. ¿Van viendo? No voy a decir el nombre, ya lo saben. Entonces esa ideología que surgió en esa reunión por allá en 1800 y pico, y que tiene sede en Nueva York, en donde Wall Street representa su centro de poder, está constituida por simples humanos, simples mortales, gente sin divinidad. Pero como no tienen divinidad, ¿cómo la reemplazan? ¿Cómo sustituyen la carencia de poder divino? Con dinero. Con la maquinita de imprimir dineros. Con el sistema de deuda perpetua, sistema babilónico. Con el sistema fiduciario de fraccionamiento. Casualmente Einstein, en un video que ha estado circulando, explica cómo de manera descarada estos grandes banqueros fraccionan el dinero real en ilusiones y con eso crean inmensas fortunas, compran empresas, corporaciones, pero también conciencias, gobiernos y a políticos, medios de comunicación, crean guerras de fantasía, como esa película donde actúa Dustin Hoffman, que representa un gran corrupto periodista, en la que crea una guerra de fantasía y hace creer a todo el mundo al mejor estilo de Orson Welles y La Guerra de los Mundos, cuando se transmitió por primera vez por radio, donde fue tan real que la gente creyó que efectivamente habían seres alienígenas de Marte que estaban invadiendo la Tierra. En donde la industria de mercadeo se dio cuenta que a través de la publicidad pueden generar y crear formas y medios, herramientas, instrumentos para forzar a la gente a consumir algo que envenena, pero que lo ven como un dulce. Y lo hicieron a través de los niños, manipulando a los niños. Estos manipulan a los papás y los papás sí tienen poder adquisitivo y compran lo que el niño quiere, alentando la industria de consumo de dulces y todas esas cosas. Entonces miren cómo
La gran ramera, su hijo, es este colectivo, esa ideología, que ha demostrado ser contraria a la vida, contraria al amor, o sea, el pensamiento crístico. El anticristo no es el que está en contra de Cristo Jesús, el que estaba en la crucecita, no, en contra del ser crístico. ¿Y cuál es el ser crístico? El que emerge del barro, el que emerge del barro, o sea, del carbono, del 666 que se convierte en el 999, el ser diamante, el ser crístico que somos todos nosotros, el ser de luz. Por eso es que nos han tratado de apagar, de deshumanizar, de hacernos creer que no somos dignos, los elegidos, los 144,000, las semillas estelares. Entonces, ¿qué pasa con el resto? No, no eres digno, eres solamente un portal orgánico sin alma, programado, un holograma. Y así, el anticristo puede andar libremente entre nosotros sin que nos demos cuenta quién es. Pero si vemos sus actos, si vemos sus acciones, pero no hacemos nada contra él. Porque estamos muy ocupados en las distracciones y en pelearnos entre nosotros mismos. Entonces, usando un poco de razonamiento lógico, el anticristo, el que está en contra de la vida a base de carbono, porque toda la vida es a base de carbono, por lo tanto, el que está en contra de la vida a base de carbono es un anticristo. Y así se camufla el verdadero anticristo, que no resulta ser un individuo. Ese individuo, si lo hay, representa los intereses del colectivo, que es el verdadero anticristo. Y ese anticristo tiene que convencer a todo el mundo que Él es el Salvador y que lo que ofrece es la salvación a través de la ilusión, a través de el holograma, de hacerte creer que la única realidad es la que Él ofrece. Y la mejor manera de hacer que vos rechaces, renegues de la realidad, es hacerte creer, generarte dudas de cómo es la realidad. Por eso es que te venden la idea de que la Tierra es plana para generarte dudas de cómo es realmente la Tierra. Que eres semilla estelar, pero que ese no es semilla estelar porque es un holograma, es un portal sin alma, para generarte dudas de quién es humano y quién no. Ah, no, que el silicio son los que van a ascender, porque el cristal es lo único que va a servir para la ascensión a la 5D, porque el carbono es satánico, es la creación de la bestia. Y de esa manera deshumanizarte, justificar la reducción de población eugenésica. Toda esa narrativa sabemos muy bien de dónde viene. ¿Quién financia y alimenta la New Age? ¿Quiénes son los que están detrás de la narrativa de que somos los elegidos y el demás no? Los demás son bestias de carga, los demás son peor que animales, los demás no son nada, mierda de cerdo, Gojin. ¿Van entendiendo? Entonces, el que está en contra de la vida saldrá del hombre, o sea, de la humanidad, del 666. Lo que nos está diciendo Juan, nos está diciendo es que el anticristo, el que está en contra de la vida, saldrá de la humanidad. De alguien entre los humanos, alguien sin poder divino, que lo envidia y busca sustituir su carencia de no tener poder divino mediante la ilusión del poder económico, político y de las armas, de crear la fantasía a través de los medios de comunicación. Miren lo que piensan esta ideología, los seguidores de esa ideología, que la hay tanto cristiana como abrahámica. Vayan, miren lo que piensan ellos. Ellos no creen en un cielo, en un infierno. Muy diferente a lo que sí creen los judíos, a los que sí creemos que existe una vida después de esta. Pero como ellos son muy dignos de la herencia griega, del hado, de la Tartaria, de la zona esa, el Tártaro, donde no hay vida, donde no hay felicidad, donde hay sufrimiento eterno, dentro de la mentalidad mítica griega,
Por eso es que ellos enaltecen tanto lo griego, la falsa democracia y todas las cosas. Entonces, la gran ramera nació allá en Europa. Y su hijo se asentó en el trono de Nueva York. Miren en la historia que es York en la historia inglesa. Entonces, de ahí nacerá, entre comillas, de manera figurada simbólica, el anticristo. Será un hombre común y corriente, pero con mucho poder ilusorio, porque le falta el poder divino. ¿Qué es lo que buscan los transhumanistas? Reemplazar a Dios en nosotros. Por eso es que están buscando la IA perfecta. Están buscando reemplazar la humanidad que es estorbosa para sus intereses, para crear una humanidad de silicio, manipulable, maleable, controlable. Y de esa forma, al hacernos creer que la bestia es el 666, no estamos viendo lo que realmente nos están diciendo. Es un simple mortal, un simple ser humano que salió de la humanidad. Y cuando miramos el mito de Noé y vemos a ese rey que quería subirse al arca, como lo muestran en la película Noé, que están haciendo una alusión totalmente distorsionada de Nimrod, entonces ahí estamos viendo que lo que buscan estos es reemplazar el poder divino por un poder ilusorio que para ellos es más efectivo y dura mientras estén vivos. Pero como su vida es corta, quieren emular lo que se vivió antes. Y por eso es que están desesperados, hurgando en la genética humana para volver a activar, porque todavía no saben cómo, los códigos genéticos dormidos en el ser humano que fueron desconectados para hacer que fuéramos finitos, limitados, y no vivir como antes vivíamos. El ser humano estaba diseñado para vivir milenios, renovándose biológicamente y orgánicamente cada 70 años. Envejecíamos, sí, pero a un ritmo que cuando cumplías 70.000 años era el equivalente a tener la edad de 100 años. Entonces, todo eso que nos han vendido haciéndonos creer que el 666 es el número de la bestia, en realidad es una forma sugestionada desde el inconsciente de hacerte creer que eres la bestia. Y por eso es que vemos actos crueles, bestiales, cometidos por seres humanos que son innombrables, porque se han creído ese cuento de que son la bestia y actúan como bestias, cuando en realidad es una minoría, una simple minoría. Pero nos lo han vendido como si fuéramos todos y nos han hecho creer que somos todos, cuando en realidad es una minoría. Y esa minoría es la que está luchando ahora entre ellos, porque han quedado totalmente expuestos, desenmascarados. Aquí hicimos el análisis y yo los mostré a todos ustedes, lo publiqué en el canal y nadie como que le importó. Dalo aquí. A ver. Dalo acá. Cuando hice el análisis, donde está el código binario que da realmente el verdadero número de ese personaje. Y hay 3 candidatos. Ya se lo dije a Edith y algunos más. Entonces, es el nombre de un hombre y el número de la bestia es 666. Porque sale de las bestias, o sea, sale de los humanos, sale de un simple mortal. Es un juego porque se la está tirando contra los que nos han señalado como bestias, para que se den cuenta que son bestias.
porque ellos nos han señalado como bestias. Y resulta que su paladín saldrá de esas bestias que ellos creen que somos. El humor de la Divina Fuente es bien particular. Entonces, no coman de cuento. Y no seamos agentes de esa bestia en particular. Nosotros no somos bestias. Somos humanos. Que algunos cometen actos aberrantes, sí. Y que en su momento les llegará su momento y su justicia. No la de la venganza y el revanchismo, sino que ironía para ellos. Su salvación radica en la compasión que les tenga sus víctimas. Entonces, a esos victimarios, más les vale que tengan compasión con sus víctimas, porque de ello depende su salida del bajo astral y la oportunidad de redimirse y poder comenzar, así sea casi desde cero, un nuevo ciclo evolutivo en donde podrán superar todo y encontrar la verdadera luz. Por eso nosotros no podemos caer en igualarnos a esas bestias, porque nosotros no somos bestias. Somos luz. No es con silicio, no es con carbono, no es porque seas pleyadiano, o seas andromedano, o seas fulanito de tal, no. No porque seas uno de los 144.000 o que sean los códigos de activación de los 144.000, no. No es con Astar Cheranes, no es con San Germanes, ni Ley de Nada y todas las pendejadas. No. Es entender que eres un ser humano, que viniste a experimentar, que viniste a vivir, que viniste a transformar, a iluminar la oscuridad. Porque nadie ha caído en cuenta en un detalle. La Tierra está en la 3D, la humanidad está en la 3D. Eso está por debajo de la 4D. Y la 4D es el astral. Entonces, ¿qué viene a ser la Tierra en 3D? El que entendió, entendió. Ahí se los dejo, para que nos demos cuenta que cada uno de nosotros, tenemos algo que hacer en esta vida. Entonces, deja de actuar automático, deja de estar tan distraído y sobre todo, sé consciente. Un abrazo cósmico, los espero para la próxima crónica y ojalá esto ayude a muchos al verdadero despertar, porque aquí en este video que acabé de hacer hay una cantidad de códigos de activación para que usted despierte con amor y sobre todo entender que no es justificar nada, es simplemente entender que todo tiene un plan, todo tiene un propósito y que nosotros somos los que decidimos. Entonces aplique el libre albedrío con conciencia y no en modo automático, porque ahí es donde te manipulan. No olviden mecánica de este canal, de cualquier otro canal, somos seres humanos. Compartan, divulguen, promocionen mi canal en otras partes. Nos faltan apenas 80 para hacer 12.000. Los 12, las 12 tribus. Cualquiera diría que pendeja, pero sí me parece muy chistoso esos 12.000. Entonces, sí, nos faltan 80 personas para 12.000. Bueno, vamos a tirar eso, vamos a ver si somos capaces de subir a 12.000. 80, no, a ver, 11.912. No, 912. Sí, faltan 80, sí, más o menos 78. Entonces, ya saben, vamos a subir esto, vamos a romper el algoritmo y aparte de eso,
Compartan los videos, denle esta vaina, hagan comentarios, activen las campanitas, vayan a la parte donde están las campanitas y denle clic, actívenlas. Y fuera de eso, los que me han colaborado y me siguen colaborando, muchísimas gracias. Posiblemente ya estamos muy cerquita, según las cuentas que estoy haciendo, para el viaje a Argentina y para Chile. Un abrazo gigantesco, se me cuidan, pórtense muy bien y sobre todo hagan el amor, disfruten, abracen arbolitos, abracen a sus seres queridos, mantengan la frecuencia alta porque se viene mucha cosita con el solecito ahorita, que viene con una buena descarga de energías y muy probablemente nos vamos a dar cuenta de algo muy brillante en el cielo pontico que nos va a anunciar grandes cosas. Y fuera de eso, disfrutemos del paseo. Hasta la próxima.